Vamos a ver ahora la orden zoom que nos interesa y que es de mucho uso en el programa. Y al finalizar vamos a ver también la orden encuadre o paneo. La orden zoom es una orden que nosotros la hemos empezado a usar cuando hacíamos un clic sobre este botón para poder enfocar todo lo que teníamos dibujado. Sin embargo, esta orden tiene la posibilidad de muchas opciones que las podemos encontrar desplegando esto y también las podemos eh, invocar a esta orden si es que vamos al menú desplegable en View y ahí aparece Zoom con una serie de opciones entre las cuales hay algunas más que las que veíamos en el listado anterior del margen derecho. Y finalmente, la posibilidad de ingresar a esta orden por la ventana de comandos, indicando la letra Z, con lo cual se activa esta orden. Ahí lo vemos, se activó la orden zoom, o bien la palabra completa, es decir, escribiendo zoom, la palabra completa. De las dos maneras se activa también esta orden. Es decir, que tenemos tres lugares desde los cuales podemos activar esta orden zoom. Lo más común tal vez va a ser el empleo o de esta barra de navegación o bien simplemente por teclado ingresando la letra Z. En esta opción tenemos, en esta orden tenemos la opción de zoom todo. Esta opción que aparece acá al principio en el listado nos va a permitir poder visualizar todo lo que tenemos dibujado, incluyendo a los límites del área de dibujo como un objeto más. Entonces, si ingresamos la letra A, vamos a poder ver lo que tenemos dibujado, pero además los límites del área de trabajo también visibles. Si consideramos la opción todo y si es que tuviésemos dibujado un círculo, por ejemplo, fuera del área de trabajo, esta opción todo lo va a incluir al círculo que está ahí afuera también. Es decir, que sigue cumpliendo con la opción de que todo nos va a mostrar todo lo que tenemos dibujado, incluyendo a los límites del dibujo como un objeto más. Esto significa que entonces, al hacer todo, vamos a ver a ese círculo que acabamos de hacer ahí arriba. Una opción interesante es la que sigue, es Zoom Center, que tiene que ver con la posibilidad de visualizar nuestros objetos con un factor de visibilidad y lograr al mismo tiempo que se ubique en el centro de la pantalla. Lo vamos a dejar por un momento para pasar a zoom dinámico. Zoom dinámico tiene la particularidad de que nos va a permitir que si nosotros estamos visualizando de esta manera nuestro dibujo, supongamos tenemos ahí a este círculo visible, podemos invocar a zoom con la opción dinámico y ver rápidamente el total de lo que tenemos dibujado, tal como si hubiéramos hecho un zoom todo, y una mira que corresponde a la ventana que nos muestra el área de trabajo. Esta ventana nos va a permitir que entonces podamos enfocar más arriba, por ejemplo, para ver el círculo de arriba y cuando lo tenemos enfocado dar Enter para lograr ese desplazamiento sin haber modificado el factor de visibilidad. Cuando nosotros aplicamos zoom, lo que estamos haciendo es agrandar o achicar
la visibilidad de lo que tenemos dibujado. Zoom dinámico en este caso nos permitió que podamos desplazarnos hacia acá arriba para ver este círculo con el mismo factor de visibilidad. Esto puede ser importante cuando tenemos muchos dibujos en áreas, en sectores diferentes de nuestro trabajo y que necesitamos tener una idea de el tamaño que tiene en cada lugar ese objeto. Entonces es importante ahí mantener el factor de visibilidad. Por eso es importante el uso del zoom dinámico en este sentido. Zoom dinámico nos va a permitir también que podamos eventualmente cambiar el tamaño de la mirilla. Supongamos que llamamos a la orden zoom, activamos con la letra D la opción dinámico. Nosotros podemos hacer un clic en pantalla para modificar el tamaño de esta mira que tiene el contorno blanco. Podemos hacer un clic ahí y con esto cambiarle el tamaño. Un clic nuevamente nos va a permitir que ya fijemos el tamaño de esa mira y la podamos desplazar sobre el área de trabajo para enfocar la parte que nos interese. Una vez que la tenemos enfocada, simplemente damos Enter y ya podemos lograr el acercamiento. En este caso, ya sí hemos cambiado el factor de visibilidad, pero también es permitido entonces, digamos, nos permite hacer este cambio de ubicación rápidamente porque hemos combinado el zoom todo en una misma orden de zoom para luego llegar a enfocar la parte que nos interesa. La cuarta opción que aparece acá es Extend. Esta opción nos va a permitir que podamos ver todo lo que tenemos dibujado sin importar los límites del dibujo. Es decir, que es parecida a la primera opción, con la diferencia de que acá Zoom Todo nos permitía visualizar también los límites del área de trabajo como un objeto más. Zoom Extend, en cambio, solamente contempla la existencia de los objetos que están dibujados. Lo veamos, llamamos a la orden Zoom, voy a ingresar la letra Z, damos Enter, ingresamos la letra E para Extend, y ahí tenemos lo que está dibujado. Fíjense que en este caso no llegamos a visualizar la parte inferior de la grilla, es decir, que justamente, como les decía, entonces esta opción nos permite visualizar solamente los objetos que están dibujados. La opción previo que sigue a continuación de Extend, lo que va a permitirnos es que podamos volver a la visualización anterior. En ese caso, la visualización anterior va a permitir entonces que volvamos justamente al paso anterior, al aspecto que tenía anteriormente. Vamos a activar la orden zoom, la ingresamos a la letra P y ahí estamos con la visibilidad anterior. Se puede volver atrás hasta 10 veces y eso es algo bastante útil porque es independiente de la opción deshacer, es decir que podemos pasar hacia atrás en las visualizaciones anteriores sin que necesitemos deshacer parte del dibujo. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos volver a estas ubicaciones también a través de la opción deshacer, el undo que figura acá arriba, pero en ese caso estaríamos deshaciendo no solamente la visibilidad, sino también lo que hayamos realizado de dibujo. En cambio, esto es solamente volver atrás en los enfoques que hayamos tenido previos al utilizar la orden zoom. La opción que sigue a previo es escala. Esta opción es bastante interesante porque nos va a permitir que podamos trabajar con la visibilidad siguiendo factores de escala. Si activamos la orden zoom e ingresamos la letra S para escala, nos habla de la posibilidad de ingresar un factor de escala. Ese factor de escala es 1 si es que queremos visualizar nuestro dibujo con el tamaño o digamos con el grado de
de visualización que teníamos al momento de iniciar el archivo. Si nosotros quisiésemos verlo al doble de tamaño, más grande al dibujo que tenemos, entonces podríamos llamar a la orden zoom, escala e ingresar el valor 2. Entonces todo lo que tenemos visible ahora es al doble del tamaño respecto de la visibilidad inicial u original. Ahora, aparecen otras opciones disponibles acá. Está NX y también NXP. Esta en particular, esta última, la vamos a ver cuando veamos el tema de espacio-papel, pero a esta otra la podemos contemplar ahora. NX se refiere a la posibilidad de visualizar nuestro dibujo, por ejemplo, 2 veces más grande respecto de lo que estoy viendo actualmente. Es decir, que pueda agrandar la visibilidad de mi dibujo al doble. Directamente entonces, tomando como referencia lo que tengo ahora. Eso quiere decir que podría ingresar zoom para llamar a la orden, escala, y si quiero que sea 2 veces más grande, visualizado 2 veces más grande de lo que tengo ahora, ingresaría 2x. Y con eso he amplificado o he agrandado la visibilidad de mi dibujo al doble. En total serían 4 veces. Si yo quisiese reducirlo al tamaño para que se vea 3 veces más chico, podríamos ingresar el siguiente valor. Vamos a ir con zoom, escala, y vamos a indicar 1 barra de fracción 3 X. Con esto, entonces, vamos a estar reduciendo la visibilidad a 1/3. Es decir que, en este caso, hemos hecho un zoom de alejamiento que nos lleva a 1/3 de lo que teníamos en ese momento. Es decir que esta opción es bastante útil a la hora de mantener un factor de visibilidad o de poderlo ampliar o reducir tantas veces como necesitemos. Normalmente, para lo que es el funcionamiento habitual con la rueda del mouse funciona bien, pero en determinados casos donde necesitamos ver detalles de un dibujo, como por ejemplo podría ser una zona de intersección como esta, es más fácil o más rápido poder hacer un zoom tantas veces como necesitemos sobre esa ubicación. Entonces, ahí es donde resulta útil esta posibilidad de indicar tantas veces, que la X sería las veces, si queremos agrandar, por ejemplo, 50 veces la visibilidad para enfocar este lugar. Ahora, si nosotros aplicamos esto directamente, zoom de 100 veces más grande, vamos a tener, vamos a llamar a la opción escala para que lo vean, 100 veces, ¿sí? Fíjense que se nos va de la visual el área que nosotros necesitamos. Aquí entonces vamos a aplicar zoom previo para volver al estado anterior y sí vamos a emplear ahora la opción que nos quedaba pendiente de zoom center. ¿Por qué? Vamos a poder llamar a la orden zoom, ingresar la letra C y pedirle cuál es la ubicación que a mí me interesa. Podría emplear, por ejemplo, centro. Perdón, intersección para que se ubique ese lugar en el centro. Vamos entonces con intersección, nos ubicamos aquí, hacemos un clic y ahora que le hemos indicado cuál es el punto que queremos ver en pantalla,
vamos a ingresar, ahora sí, como nos está pidiendo justamente ahora, el valor de ampliación. Ingresamos el valor de 100, X, y con eso tenemos en pantalla esta intersección 100 veces más grande de lo que lo teníamos hace un momento. Y con la particularidad de que ahora yo lo tengo visible. Tengo la certeza de que esa ubicación me aparece en pantalla, ampliada 100 veces más respecto de lo que tenía. Si no ingresáramos este valor X, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos indicando la cantidad de unidades que quiero visualizar entre el borde superior de la ventana y el borde inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que en la visibilidad anterior, por ejemplo, que antes de haber hecho este 100X, la cantidad de unidades que había entre el borde inferior, ¿sí?, entre este borde y este otro borde, era justamente esta distancia de, desde acá hasta ahí arriba, de 249,8674 unidades. Antes, ¿sí? Quiere decir que al haber aplicado el factor de 100x, eso se ha modificado. Ahora, ¿qué pasa si yo, a ver, vamos a volver atrás, vamos a hacer zoom previo, tenemos ahí el valor inicial. ¿Qué pasa si nosotros ahora midiésemos la cantidad de unidades que hay desde acá hasta aquí arriba? Van a ser esas 249,86 unidades son las que tenemos ahí. ¿Está? Para ver ese cuadro de diálogo simplemente apreté F2, que nos permite justamente ver lo que es la secuencia de la ventana de comandos. Bien, hemos hecho entonces eso aplicando un zoom center para lograr un agrandamiento o una visibilidad, agrandando la visibilidad 100 veces, ¿sí?, pero que podría haber sido aplicada directamente considerando la cantidad de unidades que tengo en ese momento. Por eso, cuando hacemos zoom center, y una vez que hemos indicado cuál es el punto que nos interesa, en este caso la intersección, fíjense, aparece el 249, que es lo que ya me está diciendo que tengo de acá hasta acá. Si yo lo quiero, por ejemplo, agrandar a esto aproximadamente 2 veces, entonces a este valor lo estaría dividiendo a la mitad. Es decir, que estaríamos, si redondeamos, digamos 250 dividido en 2 son 125, es decir, que ese valor podría ingresar aquí como valor para decir voy a duplicar la visibilidad, es decir, voy a agrandar lo que estoy viendo al doble y que me quede ubicado este punto en el centro de la pantalla. Lo podemos hacer y ahí está, agrandado al doble con la ventaja de que además lo tengo visible perfectamente, que no se me ha ido del campo visual. Bien, quedaría por mencionar que lo que sigue más adelante, luego de escala, es la opción de Windows. Es decir, que yo puedo hacer un clic de esta manera y lograr que me dé una ampliación de mi dibujo con una visibilidad que sea tal que me permite justamente lo que tengo dentro de esa ventana que estoy abriendo, visualizar más grande esa parte. Es decir, lo veamos funcionando. Zoom, vamos a la opción Window, primera esquina, segunda esquina y ahí tengo agrandado mi dibujo. La particularidad de esto es que no está funcionando con un factor de visibilidad conocido y además, si yo necesito todavía agrandar mucho más, entonces tendría que estar repitiendo constantemente esta operación.
Bueno, fíjense que en este caso yo simplemente he llamado a la orden zoom y he abierto la ventana para poder lograr lo que me ofrece la opción Windows. Bien, vamos a ir con zoom todo nuevamente. Vamos a la letra A. Y con esto vamos a ir terminando para decir, si yo quiero visualizar al mayor tamaño posible un objeto o varios objetos que estoy seleccionando, entonces llamo a la orden zoom, ingreso la letra O, selecciono el objeto que me interesa, por ejemplo este círculo, damos enter y es a él al que vamos a ver con el máximo de tamaño. Por lo demás, esas serían entonces todas las opciones que tenemos en cuanto a zoom. Vamos a aplicar zoom todo nuevamente. Si hay alguna consulta sobre esto, por favor la hacen a través del foro. Quedaría para mencionar que con respecto a zoom tenemos algo vinculado también con la visibilidad y es el encuadre. El uso de esta manito que aparece aquí arriba, ¿sí?, nos va a permitir que podamos cambiar el encuadre, es decir, la zona de visibilidad de nuestro dibujo. Y eventualmente, aunque está activado encuadre, podemos con la rueda del mouse todavía realizar un acercamiento o alejamiento de lo que tenemos dibujado. Esta opción de encuadre también la encontramos aquí en View, encuadre, y tenemos la posibilidad de el encuadre en tiempo real, que es lo que hemos visto ahí recién, y algunas otras opciones que no las vamos a desarrollar, pero que puntualmente lo que van a hacer es permitirnos variantes de funcionamiento de esta orden encuadre. Algo que con respecto a zoom nos estaría quedando pendiente es lo que se llama zoom en tiempo real, y es una opción donde, por ejemplo, si activamos esta orden, fíjense que aparece acá el tiempo real, real time, que nos va a permitir que entonces simplemente por dar enter, el cursor pase a ser una lupa que tiene un signo más y un signo menos. Eso nos va a permitir entonces que si vamos hacia arriba vamos a ir agrandando nuestro dibujo, y si arrastramos la lupa hacia abajo vamos a ir reduciendo. Eso tiene un límite en este caso y lo van a notar cuando a la lupa le desaparece el signo menos que está aquí abajo. Y lo mismo pasaría en el caso de hacer una ampliación, porque también va a desaparecer en algún momento el signo más, indicando que ya se ha dado el límite de acercamiento. Bueno, en este caso todavía tenemos un poco de margen, pero está limitado a partir de la visibilidad que tenemos inicialmente. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Lo importante de esto es que hay límites tanto para agrandar como para reducir el tamaño de la visibilidad. Esto no significa de que la orden tenga límites, sino que simplemente está acotado en cuanto a esto que se denomina zoom en tiempo real. Si nosotros dijésemos, bueno, hemos achicado tanto, ya no se puede achicar más, no, sí se puede, simplemente es necesario que apliquemos un factor de zoom mucho más chico y se va a achicar más todavía. Es decir, que el límite es solamente en cuanto a la cantidad de veces que se puede agrandar o achicar respecto de la visibilidad inicial, ¿sí?, haciendo uso del desplazamiento del mouse. Bien, eso es entonces en cuanto a este tema de zoom y de encuadre. Quedaría solamente ahora por mencionar que
tanto a la orden zoom como a la orden encuadre se las denomina órdenes transparentes y es porque nosotros podemos, por ejemplo, estar dibujando, ¿está? De esta manera, y si necesitamos realizar un encuadre, podemos ir a aplicar la orden, ¿está? Damos Enter y podemos seguir trabajando. Si necesitamos producir un acercamiento, ¿eh? O incluso irnos a visualizar algo muy puntual como un solo objeto, vamos, seleccionamos, damos Enter y ahí sigue la orden activa. Eso nos permitiría entonces que, por ejemplo, rápidamente encontremos el cuadrante de este círculo y podamos eventualmente pasar a zoom previo para ver lo que teníamos en ese momento en que empezamos a usarlo. Es decir, se llaman transparentes porque se pueden intercalar mientras están ejecutándose otras órdenes. Bien, hasta aquí entonces en cuanto a la orden zoom y la característica de ser órdenes transparentes. Vamos a ver enseguida lo que corresponde a el guardado de vistas. Es decir, que si yo tengo una visibilidad de este sector que me interesa conservar en el plano, yo puedo hacer un guardado. Lo vemos en el video siguiente.